Buen día, nosotros somos el equipo morado y venimos a hablarle de los métodos cualitativos de la recolección de datos. Los integrantes de mi equipo son Gutiérrez Brian Eduardo, Hernández María Fernanda, Márquez Milagros, Murillo Samantha, Padilla Alondra y su servidor Andrés Trejo. El comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones. Esto más que nada son las actividades o procesos que genera una persona para estar en comportamiento o en contacto con todas las personas que están a su alrededor. Esto ya sea con el uso o la obtención de productos, servicios o recursos para la misma persona. Las expectativas. La mercadotecnia ya no se limita a conocer las necesidades de los individuos y a buscar los satisfactores que las cubran. Esto va muy relacionado con lo que quieres obtener o lo que buscas con lo que vas a obtener, lo que llegarás a obtener. El hecho de que no siempre obtienes como tal al 100% aquello que estás buscando. Puedes obtener de más o puedes obtener de menos o una cosa completamente diferente. Deseos. Se define como el anhelo de saciar un gusto, es decir, la agradabilidad que causa algo en nuestros sentidos. Es como cuando vas a comprar algo, por ejemplo un auto, y quieres que de preferencia ese auto o lo anhelas desde muy pequeño que sea rojo. A la hora de comprarlo, pues literalmente buscas uno rojo. O en mujeres cuando buscan un vestido y saben que les quedaría muy bien el vestido rojo. En ese caso, buscan o se van por el deseo de conseguir ese vestido rojo. Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores. Estos factores son básicos que influyen en el estilo de vida de los consumidores. Son dos tipos, externos e internos. Entre los primeros se cuentan los siguientes: cultura, valores, aspectos demográficos, estatus social, grupos de referencia, familia. Los segundos que se mencionan corresponden a motivación, percepción y aprendizajes. Factores de influencia externos. Algunos de los factores de influencia externos se llegan a conocer por medio de la investigación documental. Dentro de nuestro país, una de las instituciones que se encarga de este tipo de actividades es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, por sus siglas. Dentro del país, pues más que nada lo que hace es generar esta base de datos, generando más que nada datos estadísticos sobre ciertas especializaciones, cuántas personas viven en tanta vivienda, el número de población, cosas por el estilo. Factores internos. Los principales factores internos son la percepción, el aprendizaje y la motivación. La percepción implica que el humano, realizando cualquier actividad, le haga generar un estímulo, esto para darle un significado a las cosas. El aprendizaje es el comportamiento humano por el cual este individuo genera información valiosa, lo cual lo hace adquirir valores, costumbres, conductas, sentimientos o preferencias por ciertas caracterizaciones. La motivación es un término que se refiere al comportamiento por el cual este individuo tiene una necesidad y lo dirige para obtener un fin. Entre los métodos cualitativos más importantes a los que se puede recurrir se encuentran los siguientes: sesión de grupo, entrevista de profundidad y observación. Sesión de grupo consiste en reunir un grupo de personas quienes discuten en un entorno o en un tema en específico y son moderados siempre por un psicólogo. Su objetivo es encontrar los diferentes problemas y las diferentes formas de pensar. Metodología para realizar la sesión de grupo. Este método ha desarrollado una serie de procedimientos que se ha instituido como los correctos para la realización de las sesiones de grupo. Cada agencia puede variar en sus métodos para lograr los objetivos como muestras y cuestionarios. Objetivo previo. La realización de la sesión de grupo del investigador junto a los clientes de personas que solicitaron el estudio. También se define el objetivo general y objetivos específicos que se pretenden lograr para las sesiones de grupo. Muestra. Define el segmento de mercado con el que se realizará la sesión. Es muy recomendable que haya 2 sesiones de grupo por segmento de mercado, en fin de poder evaluar realmente lo manifestado en el grupo concuerda con el segundo.
Cuestionario guía tópico. Con los objetivos específicos planteados se procede el diseño de guía de tópicos, que es una lista de temas por abordar en la sesión. Ejecución. El moderador es una pieza fundamental para el éxito o fracaso de la dinámica, así como para poder recopilar la información y en fin de tomar las decisiones. Las instalaciones. En general, las sesiones de grupo llevan a cabo las instalaciones acondicionadas especialmente para este propósito. Aquí como ejemplo se muestra la cámara de Gesser, que esto representa una ventaja a la posibilidad de observar el desarrollo de una reunión sin que las personas que estén participando en ella se sientan incómodas o observadas y puedan expresarse. Desarrollo de la sesión. Antes de iniciar la sesión de grupo se aplica una pequeña encuesta de las personas invitadas a participar. Es muy importante corroborar que el grupo de invitados reúna las características requeridas. Análisis. Una vez concluida la sesión, es importante elaborar un resumen de los aspectos más importantes que se hayan llevado a cabo. La entrevista de profundidad es una entrevista personal que se utiliza la indagación exhausta para lograr que un solo encuestado hable libremente y se exprese de sus detalles, sus creencias, sentimientos sobre algún tema. Este propósito es llegar más allá de las reacciones superficiales y del encuestado y descubrir las razones fundamentales implícitas en unas actitudes y comportamientos. Las entrevistas de profundidad se usan principalmente en investigación publicitaria, evaluación de las características de los productos y los análisis de las piezas de promoción. Bueno, pasamos a lo que son las ventajas y desventajas de las entrevistas de profundidad. En cuanto a las ventajas, la primera que podemos encontrar es que las personas entrevistadas no se ven influenciadas por el grupo y pueden expresarse libremente. La segunda es que el encuestador revela sentimientos más sinceros. La tercera es que no hay presión de grupos sobre el entrevistado. La cuarta es que pueden ver mayor confianza con el encuestador. Y la quinta es que se logra una mayor profundidad en los temas que están cuestionando. En cuanto a las desventajas, tenemos tres. La primera, la principal desventaja encontrada en este tipo de procedimiento es el tiempo que se ocupa, ya que una sesión se lleva aproximadamente de 1:30 a 2 horas por persona. La segunda es que, derivado de lo anterior, otra desventaja es que el costo de la realización es mayor respecto a la sesión de un grupo. Y por último, el trabajo del investigador y encuestador es mucho más cansado, pues tiene que lograr los elementos descritos como ventajas y a veces el participante no es muy colaborador. Continuamos con lo que es la observación directa. En la observación directa, el investigador, sin establecer comunicación con los sujetos de estudio, se limita simplemente a observar los patrones de conducta del consumidor que le interesa. Uno de los requisitos para llevar a cabo la observación directa son: respecto a los patrones de conducta, el comportamiento de compra debe formar parte de la información que se desea recabar. 2. Los datos solicitados deben ser fácilmente observables y medibles. 3. Los comportamientos y hechos investigados han de ejecutarse a los factores de repetición, frecuencia y en un marco de tiempo relativamente breve. Y 4. La conducta debe ser observable en algún tipo de entorno público o en algún laboratorio, como pueden ser supermercados o centros comerciales. Por las condiciones de su aplicación de la observación directa existen 4 tipos. El primero es la observación de situación natural, que se lleva a cabo con o sin el consentimiento del observador. La segunda es la observación en una situación artificial. Se crean simulaciones para que pueda observar en menor tiempo la información deseada. El tercero es la observación no estructurada, que más que nada consiste en colocar al observador en un lugar estratégico y se va registrando los hechos y acciones que se juzgue convenientes para el estudio. Y por último es la observación estructurada. Para continuar, pasamos a lo que es la observación personal. Esta técnica de observación consiste en colocar a un observador en un lugar estratégico para registrar solo los movimientos del sujeto observado, dónde se mueve, cómo camina, qué reacciones tiene, ya sea de las manos, la cabeza, cómo se ve psicológicamente. Continuamos con lo que es la observación mecánica. En esta se utilizan diferentes aparatos para la obtención de información y son de gran utilidad
para conocer el comportamiento real de los consumidores al estar frente a un estímulo deseado. Por desgracia, en muchos de ellos no es fácil ponerlos en práctica, por lo costoso de su instalación y ya que salen del alcance de la empresa, por lo que en ocasiones se dejan de lado. Continuamos con lo que son las técnicas empleadas en la psicología. Para esto es muy importante considerar que además de las técnicas más comunes utilizadas en el método cualitativo como lo son las sesiones de grupo, las entrevistas de profundidad y las observaciones, existen muchas más, las cuales se presentarán a continuación. Mediciones de actitud. Adquiere cada vez mayor importancia para la toma de decisiones en el área de mercadotecnia. Escala de suma constante. En esta escala se requiere que los entrevistados dividan un número fijo de puntos, 10 o 100, o bien entre varios atributos referentes al objeto. Escala de rangos. En esta escala se busca evaluar diferentes productos o servicios de las empresas midiendo sus atributos intrínsecos o extrínsecos. Escala nominal. En este tipo de escala, el encuestado clasifica en 2 o más categorías de sus creencias. El resultado de esta escala es una clasificación entre 3 categorías, encuestando respecto a sus respuestas sí, no y no sé. Escala de clasificación. Se refiere a las situaciones de medición que implican las escalas ordinales, de intervalo y de razón. Una escala de clasificación requiere que el encuestado indique su posición sobre un aspecto, producto, servicio, o entre categorías ordenadas que correspondan a su actitud. Escala gráfica de clasificación. Son especialmente útiles cuando el investigador y los encuestados hablan diferentes idiomas o cuando los encuestados son niños. Escala de rango-orden. En esta escala el encuestado clasifica varios objetos en relación con la actitud de que se trate o tome como base el conocimiento, el gusto, la preferencia o la institución de compra del producto anunciado. Debe considerarse la escala es comparativa y de forma una escala ordinaria de los objetos evaluados. Escala de comparación pareada. Se presenta a los encuestados 2 objetos de conjunto y se les pide que seleccionen uno relacionado a la actitud de cuestión. De esta forma, el encuestado tiene que hacer una serie de juicios pareados entre los objetos respecto a su preferencia, la cantidad de algún atributo presente. Escala de Likert. En esta escala se solicita al entrevistador que mencione un grado de aceptación o rechazo a severos enunciados. Lo primero que tenemos que hacer es primero se enuncia un gran número para después haber un gran número de enunciados. Escala de Turkeston. En una escala muy compleja y costosa, además toma largo tiempo para su aplicación. Técnicas proyectivas. Este mecanismo es importante ya que desempeña el principal papel de la configuración que realizamos de nuestro mundo externo. Dicho de otra manera, proyecta que es poner algo fuera que pertenece adentro del sujeto. Las técnicas proyectivas tienen un gran comportamiento del consumidor que por los siguientes son: test de percepción temática, láminas de Tagliacarne, test de asociación de palabras, test de terminación de frases, pantallas proyectivas y relatos de historia. Test de apercepción temática. De acuerdo con esta técnica, se muestra al entrevistado un dibujo o una fotografía durante un tiempo muy corto, aproximadamente segundos, y se le pide que relate una historia de este respecto. Debe describir la situación, el lugar y el comportamiento de cada personaje. También debe describir la historia, cuando menos en una cuartilla, para que realmente profundice en ella. Láminas de Tagliacarne. El investigador presenta al entrevistado un conjunto de láminas que se presenta muy poca diferencia. En este podemos ver como la diferencia de anuncios. Se pide a la persona que describa la escena, las personas, los hechos o las cosas que se muestran en cada lámina. En el test de asociación de palabras tenemos que se lee al entrevistado una serie de palabras, una por una. El individuo debe contestar con la primera palabra que se le venga a la mente en un tiempo delimitado. Lo importante es la rapidez de su respuesta en ese tiempo. Otra técnica proyectiva es el test de terminación de frases. En esta se muestra al entrevistado frases incompletas y ambiguas, las cuales deben de completarse utilizando varias palabras. Aquí sus respuestas han de ser razonadas y es importante conceder un tiempo adecuado para las respuestas. En la técnica de pantallas proyectivas
Se presenta al entrevistado una imagen real de un producto para que sea evaluado. Aquí se le solicita que de la manera más detallada posible describa a la persona que probablemente lo usaría, como por ejemplo cómo sería físicamente o dónde estaría usándolo. Además, esta técnica es útil para fomentar la creatividad en la realización de los anuncios publicitarios. Después tenemos el brainstorming, o también conocido como tormenta o lluvia de ideas. Esta es una técnica grupal empleada para desarrollar la creatividad y generar ideas originales en un ambiente completamente relajado. Fue creada en el año de 1941 por Alex Osborne. En esta técnica, los participantes pueden ser personas de diferentes departamentos de una empresa o personas ajenas a ella. Aquí la duración de cada sesión es aproximadamente de 2 horas para que se aporte la mayor cantidad de ideas creativas. Es importante mencionar que esta técnica ha sido de gran utilidad dentro del área de mercadotecnia, especialmente para ofrecer ideas en la creación de nuevos productos, desarrollar frases publicitarias, diseñar estrategias para el posicionamiento de un producto y plantear soluciones a problemas de un producto o un servicio. Con el método de estudios etnográficos se busca analizar los roles que adopta cada uno de los participantes en su vida cotidiana, para poder dar de esta manera una respuesta al comportamiento en su conjunto. Con este método se trata de conocer el estilo de vida de un segmento, pues se tiene en cuenta su entorno familiar, de trabajo, de escuela, así como sus aspiraciones, su tiempo libre, los medios de comunicación que utiliza, el entretenimiento, etc. Y por último tenemos los estudios antropológicos. En este se intenta introducir en la vida cotidiana del individuo. Esto es con su previa autorización y es por un tiempo determinado. Sirve para ver cómo actúan en su hábitat natural, pues aquí se busca conocer la conducta real y cotidiana, no de lo que dice hacer, sino de lo que realmente hace. Su principal diferencia con los métodos cualitativos tradicionales es que radica en que este tipo de estudios el investigador es quien acompaña al consumidor en sus actividades cotidianas durante un tiempo determinado. En él se combina la observación y la entrevista de profundidad, ya que al entrevistado se le cuestiona el porqué de sus acciones.